Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Un poquito aburrido, ¿Un poquito qué? viendo ahí la plataforma que movieron la BP. Nos movieron la entrega de la BP. ¿En qué sentido lo movieron Nos la fecha? dijeron que era para Para el 30, sí, eso sí, fue lo porque que acordamos con no, el profesor Freddy. ahí en la plataforma dice que para el jueves. Bueno, yo tengo que reunirme mañana nuevamente con él, así es que yo le recuerdo, de pronto se le pasó. ¿Listo? Sí, profe, porque imagínate. No, se había Listo, acordado con profe. él, en reunión con él se acordó que era para el 30 y él no me ha manifestado ningún cambio Sí, sí, para ese sí. producto, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Cómo Sí, está? pero en Buenas la noches. plataforma dice para entregar el jueves 20. Profe, ¿me Entonces, escucha bien? Sí, sí te escucho bien. Sí, Wendy, no, Profe, mañana, mire, mañana lo miro. yo hablé con el profesor Freddy hoy en la Sí, tarde porque, mi compañera estaba en mi grupo, pues, de trabajo, estaba como que enredado un poquitico por lo que acaba de decir mi compañera Wendy, que era para el 30 y lo pusieron para el 21, o sea, para allá, para el jueves. ¿y qué te dijo? Digo que ya eso lo teníamos que acordar con usted porque se supone que nosotros lo habíamos acordado el 30, entonces no sabemos por qué en la plataforma está el 21. Entonces imagino que usted es el que puede acomodar eso, no sé. Ah, ok. Ok, no, listo, no, 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 habíamos acordado que era para el 30. Si está en mis manos, vamos para el 30. Eso fue lo que se acordó. Sí, sí, porque eso fue lo que me dijo él. Entonces, por eso yo le estoy comentando lo que me dijo él. O sea, que ya eso ya va con usted, con el profesor, que hay que hacerle la entrega. Yo le dije, bueno, acordamos que para el 30 igual yo le pregunto al profesor ahorita en la clase y lo que me diga él, pues yo se lo comento al profesor Freddy. No, no, listo, no, eso queda para el 30. Eso era lo que habíamos acordado. Yo reviso ahora que termine clase, reviso la plataforma y la modifico en lo que me corresponda, ¿listo? Pues muchísimas gracias. Bien, tenemos 31 asistentes de un listado de 55, si no estoy mal. Profesor, buenas noches, ¿me escucha? 55, sí, fuerte y claro. Soy Moisés Carrillo Sí, para Moisés. preguntarle con respecto a la exposición que tengo pendiente. Era para hoy, ¿verdad? ¿O es para hoy? En eso habíamos acordado, Sí, ¿verdad, claro. Moisés? Ah, Moisés. Y- ¿Cómo, Listo. cómo? Habíamos acordado que era para hoy, ¿no? Sí, claro. Estoy Listo, preparado. dame 10 minuticos, hacemos la retroalimentación rápidamente del parcial, de las 6 preguntas. Seguidamente, entonces, vienes a hacer la presentación y yo continúo luego con mi clase. ¿Te parece? Profesor, sino que, o sea, eso hoy que tengo el internet bastante malo. Y, o sea, tanto que no creo que me deje compartir pantalla porque está separado. Ahorita intenté, estaba en otra reunión e intenté compartir y no me dejaba. Entonces, para ver si aprovechamos ahora que pienso que me escucha bien. ¿Sí me escucha bien? Sí, claro, no, listo. Entonces, dale, jóvenes, Moisés tiene se le emitió una nota débito por una nota pendiente del segundo corte, le emitió una nota débito. Si comprenden el concepto, saben a qué me refiero. Esa nota débito, el señor Moisés la va a recoger hoy, ¿correcto? Entonces, ya nos dio una explicación. Dejemos que él haga su presentación y luego hacemos la retroalimentación y continuidad con la clase normal. ¿Les parece? Listo, Moisés. Adelante. Bueno, buenas noches compañeros. Hoy les hablaré sobre dos tipos de apalancamiento. Uno es el financiero y el otro es el operativo.
Bueno, principalmente pues el apalancamiento operativo mide la variación porcentual producida en el BAIT. Eso es el beneficio antes de intereses e impuestos. Esto, como quien dice, mide de manera porcentual lo producido en los beneficios antes de impuestos e intereses. Bueno, y el apalancamiento financiero pues es el que estudia y evalúa la relación entre la deuda, capitales y el efecto de los gastos financieros en el resultado ordinario de una empresa. Bueno, principalmente el apalancamiento operativo también se le escucha mencionar o también tiene así como quien dice su significado, su sinónimo que viene siendo el apalancamiento económico. Y dice que es lo que mide de manera porcentual el beneficio ante intereses e impuestos. Y es una medida que como, o sea, principalmente se basa en el riesgo económico de la empresa. Por lo tanto, pues no tiene en cuenta la forma del financiamiento de esta misma, ya que solo considera hasta los beneficios de la explotación. El apalancamiento operativo pues surge de los costes fijos de la empresa, ya que él soporta el comienzo a producir. Es decir, él soporta antes de producir. Pues, y la empresa también cuando su producción es cero, tiene, y ahí se considera una pérdida. Esto quiere decir que, por eso me escucha, Sí, Moisés, se entrecortó un poquito, pero te escuché bien al final. digo, entonces cuando la empresa, su producción es cero y tiene una pérdida, esto se le conoce como, o sea, antes de eso viene siendo un beneficio antes de impuestos e intereses. A partir de ahí, con cada una de las unidades vendidas, ya reduciendo sus pérdidas gracias al margen variable, es decir, el precio unitario y los costes variables de la unidad también que se vende, pues esto se tiene en cuenta con cada una. Y ahí es cuando se mide, como quien dice, se pone en práctica el apalancamiento este. Cuando mayor es el costo fijo de producción, mayor será el apalancamiento operativo y también pues el riesgo económico en el que incurre la empresa. Ahí será, como quien dice, también mayor. A través del punto muerto operativo de la economía, también podemos analizar el riesgo económico del nivel de ventas que cubre exactamente los gastos de explotación. Por lo tanto, el beneficio antes de impuestos e intereses será igual a cero. El punto muerto económico mantiene una estrecha relación entre ese apalancamiento, el apalancamiento operativo. Y también se dice que hay, como quien dice, tres puntos claves que el primero es antes de alcanzar el punto muerto, la empresa incurre en pérdida, lo que se corresponde con un apalancamiento operativo negativo. En segundo punto es que el nivel de ventas inmediatamente anterior y posterior al punto muerto, el apalancamiento operativo está en niveles muy elevados. Por tanto, pues esto se da porque al vender una unidad adicional significa que pasa a tener pérdidas o a ganar dinero, y por muy pequeñas que sean esas cantidades, se trata de un cambio cualitativo importante. Es decir, al momento que eso lo podemos notar y evidenciar cuando hay una promoción, como quien dice, ellos ya tenían contabilizado, o sea, es incierto lo que van a ganar a final de una temporada de ventas o algo así, pero como quien dice, y ellos tienen algo pendiente por medio de resultados anteriores y cosas así. Entonces, al momento que esto sucede, ahí es donde se entran a medir las cuestiones y pues se dan cuenta que ya hay como que algo que no es exacto, y ahí eso lo mide el apalancamiento operativo. El tercer punto es que después del punto muerto y cuanto más elevados sean, pues nos encontraremos que la empresa obtiene beneficios suficientes como para poder cubrir sus costos fijos. Su riesgo operativo disminuye notablemente, lo que se traduce en el apalancamiento operativo próximo a 1. El apalancamiento financiero. Bueno, el apalancamiento financiero, pues, es el que estudia y evalúa la relación entre la deuda
y los capitales propios. Y también hay otro punto que analiza, ahorita lo explicaré. Ajá, entonces, el efecto de los gastos financieros en el resultado ordinario, por otro lado. En principio, el apalancamiento financiero es positivo cuando el uso de las deudas permite mantener la rentabilidad financiera de la empresa. En este caso, pues la deuda es conveniente para elevar la rentabilidad financiera de la empresa y obviamente cuando una empresa amplía su deuda, disminuye el beneficio neto al aumentar los gastos financieros. Pero por otro lado, al usar las deudas, disminuye la producción de capitales propios. Por tanto, pues el denominador de esta rentabilidad financiera disminuye. Entonces, ¿cómo se puede aumentar? Ese es el punto de esto. Bueno, para esto, o sea, para que esto sea positivo, pues siempre están los capitales propios que, bueno, se disminuyeron, pero después, como quien dice, proporcionalmente está un beneficio neto. Existen dos formas que comentaré aquí de cómo se comprueba si la empresa tiene apalancamiento positivo o no. Lo primero es que para que la rentabilidad financiera aumente como lo dijo ahorita, que aumente, es a través del uso de la deuda y es necesario que el producto de estos dos ratios pues sea superior a uno. Es decir, si el apalancamiento es positivo, no es positivo, es decir, el apalancamiento financiero es negativo, no se puede, como quien dice, comprobar aquí esto. Entonces, lo segundo es que se incluye el apalancamiento dependiendo del beneficio antes de impuestos. Lo segundo es el apalancamiento depende del costo financiero. Y lo tercero es que el apalancamiento depende del volumen de deuda. Ahí, como decía, si tiene mayor deuda, tendrá menor producción, o sea, también tendrá menores ganancias cuando tiene mayor deuda, perdón. Entonces, este es un punto. Aquí eso era como que en los incisos. Entonces, el tercer punto dice que pues también se puede realizar el estudio con los siguientes ratios. Pues lo primero es medir el endeudamiento. Lo segundo es la calidad de la deuda. Si, como quien dice, si tienen opción de pago, qué tan riesgoso es endeudarse por ese medio y otras cuestiones. Lo tercero es la capacidad de devolución de préstamos, es lo que estaba diciendo. Lo cuarto son los gastos financieros y lo quinto, pues, es el apalancamiento financiero, obviamente. Existe otra forma, ya, esa fue la primera, existe la segunda, que es otra manera de analizar el apalancamiento financiero y es a través del activo que es igual a los capitales propios más la deuda. Entonces, siempre que el apalancamiento financiero sea positivo, la deuda es beneficiosa para la empresa, ya que el apalancamiento financiero solo importa e informa de si el uso de las deudas hace elevar la rentabilidad financiera. O sea, esto es bastante utilidad en una empresa, ahí no, como quien dice, nos pone claro de qué tan riesgoso es un endeudamiento y también cómo vamos a deducir por medio de la primera medición para analizar esto, por medio del endeudamiento, la calidad de la deuda. Entonces, o sea, analizamos muchos factores, por lo tanto, será como bastante preciso. Entonces, la deuda será en este momento cuando ¿me escucha, profesor? Sí, claro. Cuando la deuda es positiva, pues ya saben que el beneficio para la empresa es bastante alto. Obviamente, una deuda positiva ya se sabe que van a pagar. Entonces, la deuda es beneficiosa para la rentabilidad cuando el costo de la misma sea inferior al rendimiento del activo. Como quien dice, uno se endeuda por algo, siempre y cuando ese algo no sea más grande que lo que uno está produciendo. Entonces, no se puede olvidar, como quien dice, este factor, que la deuda es beneficiosa, más siempre y cuando la rentabilidad sea inferior al costo del activo y su rendimiento. Entonces ya esto no se puede olvidar, como quien dice. Es para todo, compañero. Ok, Moisés. Excelente. ¿Alguna pregunta para Moisés respecto al tema de apalancamiento?
Bien, ese es el tema que vamos a abordar hoy. Apalancamiento operativo, apalancamiento financiero. La idea era que Moisés, así tal cual como lo hizo, hiciera como la introducción al tema, plantear algunas inquietudes y dejara en el aire pues el planteamiento de lo que es el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, ¿correcto? Luego entonces, después de que hagamos el análisis del examen, entonces lo vamos a abordar de forma más detallada. Bien. Bueno, gracias, Moisés. Gracias a usted, profesor. Ok, voy a compartirles pantalla. Me salgo del canal de video y les comparto pantalla. Profe, disculpe lo molesto. Cuéntame, Tengo Wendy. una pregunta. Cuéntame. Eh, según lo que conversamos con el profesor Freddy la clase pasada, él nos dio un tema de la AEP sobre las fuentes de financiamiento. Sobre eso estamos trabajando en nuestra AEP, pero ahorita que estamos revisando en la plataforma hay otra temática. No sé si es un error o nos cambiaron de tema a última hora. Eh, no, no se cambió. Déjame, abro la plantilla del ABP y ya te muestro. Ok, profe, gracias. Se había acordado que era un ensayo argumentativo, ¿no? Sí, profe, un ensayo sobre las fuentes de financiamiento. Ok, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo, bien. Eh, aquí aparece estrategias de financiamiento a partir de fuentes externas. Es el tema del ensayo argumentativo. ¿Listo? ¿Ustedes dónde están consultando esa información? ¿En Moodle? Sí, profe, en la plataforma dice que dice que es un artículo de divulgación, incidencia de las disposiciones normativas para la pandemia COVID-19 en las finanzas públicas de los entes territoriales. Es por eso que, ajá, que uno se preguntó si de pronto era un error o se había cambiado Buenas, profe, el ya, tema. ya me pude conectar. Eso era lo que estaba sin fluido eléctrico. Gwen, Esa era la recuerda, inquietud que teníamos y le pedí a los compañeros que le informaran a usted del tema, porque es que en el Excel que tenemos tenemos el tema que usted nos está presentando ahí y efectivamente en la plataforma nos aparece una información diferente. Ese tema que usted me está mencionando, el de la incidencia de las disposiciones normativas, corresponde para Gerencia de Recursos Financieros 2, ¿correcto? Ah, ok. Yo no he Era como, manipulado tenía esa como duda con eso. información. Yo no la he manipulado, tampoco la he revisado, ¿correcto? Déjeme, terminamos la clase y reviso el tema, pero sigue bajo los mismos Ok, parámetros que hablamos la clase pasada, que es este. perfecto. Primero, es para el 30 de octubre. Eso fue lo que acordamos y eso se mantiene, ¿correcto? Segundo, Correcto. el tema es estrategias de financiamiento a partir de fuentes externas, que lo hemos hablado en clase. Y es un ensayo argumentativo. ¿Listo? Perfecto. En esas condiciones estamos trabajando, no se ha cambiado nada, ¿vale? Lo que no hemos, bueno, entiendo que esta nota equivale al 10% del corte, ¿verdad? ¿Me confirman eso? Jóvenes. Sí, profesor. Sí. Bueno, yo igual eso lo confirmo también con el profesor Freddy, porque eso modifica la estructura de notas que teníamos planteada para el tercer corte, ¿correcto? Les da la posibilidad de que una nota de adicional, 10%, les va a aumentar o mejorar la nota final del tercer corte. Bueno, en el transcurso de la semana les voy a estar enviando un cronograma de tutorías en función de lo que vamos trabajando o lo que van trabajando en este ensayo argumentativo.
La idea es que vayamos revisando el desarrollo y si hay orientaciones que yo les pueda dar para mejorar el producto final, pues lo vamos haciendo, ¿correcto? Igual Aparte de eso, recuerde que el profesor Freddy, qué pena, profe, que el profesor tranquilo, Freddy la clase tranquilo. pasada dijo que como era, o sea, como estábamos tomados del tiempo y no sabíamos que hiciéramos un ensayo argumentativo, o sea, que el artículo de divulgación no iba, porque el artículo de divulgación obviamente hay que hacer un estudio antes de. Entonces, por eso él facilitó la información de que hiciéramos mejor un ensayo argumentativo. Ah, bueno, usted estaba presente también, fue en su Sí, sí, clase, claro. para que se nos fuera más fácil. Pues él nos dijo que el ensayo no, o sea, que fuera lo que ustedes quisieran, si extenso o no extenso, pero que tuviera pues calidad. Entonces, eso fue lo que él dio la clase pasada. Sí, por supuesto. Es así. Bueno, bien. Listo, bien. Aquí está el parcial. Vamos a revisarlo. Ciertamente el parcial al no tener un peso tan determinante dentro del corte no afectó mucho. Creo, déjenme revisar las notas, creo que la afectación realmente fue para aquellas personas que, como el caso de Moisés, no me entregaron el taller en su momento. Se las tengo aquí. Eh, Varias personas no me manifestaron el... Bueno, aquí todo el mundo entregó el taller, no hay problema. Bien, creo que el único pendiente era Moisés y con el trabajo de hoy quedó al día respecto a eso. En esa medida, pues realmente nadie pierde la asignatura en este corte. Es muy difícil que en un modelo como el que estamos manejando alguien pueda perder una asignatura. Puede ser por casos muy extremos de inasistencia o incumplimiento absoluto de responsabilidades. Por lo demás, es difícil. Bien, teníamos 6 preguntas, ¿verdad? Son seis preguntas. El tipo de pregunta, pues, es más de análisis, porque obviamente hacer preguntas, en el primer corte le hice preguntas de contenido por la misma dinámica y de pronto un poco de poco tema que había para la evaluación, pero en el segundo caso, pues, la intención es más que ustedes intenten hacer análisis o correlación de información, porque en este caso era correlación de información teniendo en cuenta que ustedes pueden consultar cualquier fuente de información, ¿correcto? Entonces no se trataba de un falso y verdadero, porque pues eso no tiene sentido en la evaluación, pero sí les dejé un poco el complique. Sin embargo, vi en los tiempos de uso, de disposición que tuvieron para hacer el examen, vi incluso a varias personas que apenas utilizaron 20 minutos en el examen empezando a las 8:15, otra empezó como a las 8:30, es decir, no empezaron tarde como para decir que fue que les cogió la noche y llegaron tarde al examen. De estas personas, realmente ninguna lo ganó y de hecho 2 o 3 sacaron .8, es decir, apenas una respuesta positiva. Ciertamente, pues este examen no era de 20 minutos y se lo dije antes de iniciar, tómense el tiempo, midan lo que hacen, revisen bien la información, consulten antes de dar la respuesta. Entonces, también eso hay que considerarlo. No era un examen de 20 minutos o de 30. La mayoría no, gran parte del grupo estuvo en ese tiempo, de 20 a 30 minutos. Bueno, este tipo de preguntas tiene dos planteamientos o dos proposiciones, ¿correcto? Lo primero que había que hacer era determinar la veracidad de cada una de las proposiciones. Si las dos son verdaderas, nos lleva a una tercera situación, que era determinar la relación que tenía la segunda proposición respecto a la primera. Pero si alguna de las dos era falsa, automáticamente ya descartábamos las dos respuestas, la A y la B.
en este caso que en lo que yo estoy presentando, porque dejaba las dos finales, que si una de las dos es verdadera, o la primera o la segunda. Eso por un lado. Entonces, miremos la veracidad de estas. Primero, los indicadores financieros son el producto de la relación de dos o más cifras que se extraen de los estados financieros y que se utilizan para medir o cuantificar la situación financiera de una empresa, ya sea en su totalidad o en la unidad de ella, o en una unidad de ella, ¿correcto? Pregunto, ¿esto es cierto o falso? ¿Verdadero o falso? Primero, Verdadero. ¿los indicadores son razones? Sí, son razones. ¿Son el producto de la relación de dos o más cifras extraídas del estado financiero, de los estados financieros? Sí, correcto. ¿Ayudan a determinar o a cuantificar la situación financiera de una empresa en su totalidad o en alguna parte de ella? Es decir, por ejemplo, cuando decimos razón de endeudamiento, estamos solo hablando del endeudamiento de una empresa. Entonces, por tanto, la primera proposición es verdadera, ¿correcto? La segunda, estos indicadores reflejan el estado económico de una empresa en términos cualitativos. Y ojo, Profe, esa es la de mentira, ¿no? Porque es cuantitativo. excelente, Por decirlo Juliana. así. Me llamaste mentiroso, sí, así es una mentira completa. Los indicadores son cuantitativos y en un par de ocasiones yo se los mencionaba. Ojo, es cuantitativo. El análisis cualitativo es el que viene después de obtener las razones o indicadores financieros. ¿Correcto? Entonces, en esta situación, una de las dos, la segunda, es falsa. Entonces yo ya descarto si ambas afirmaciones son afirmativas, si ambas afirmaciones, perdón, son verdaderas, ya lo descarto. Si ambas afirmaciones son verdaderas, también lo descarto. Me queda por descuento las dos últimas. Y ya sé que la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, por tanto, la respuesta es la C. ¿Preguntas ahí, jóvenes? Ahí era la cascarita, por ahí en ese término. En cualitativo, sí. Pero pues no es cascarita porque igual no hablemos de obvio, pero hablemos que los resultados siempre de una razón son numéricos. Por tanto, el análisis hasta este punto no puede ser cualitativo, porque recuerden que lo cualitativo, y en algún momento yo les decía, cuando ustedes hablan de características cualitativas, son unas descripciones cualitativas de redacción, ¿correcto? Es una empresa importante en el mercado, es una empresa con participación, es una empresa reconocida en el mercado. Esos son aspectos cualitativos. Ya cuando yo digo es que el nivel de endeudamiento de esta empresa está en el 48%, ya eso es un aspecto cuantitativo, ¿correcto? Era más de pronto de hacer la lectura y observar el término. Tiene toda la razón, profesor, así es. Tiene toda la razón. Vale, listo. La segunda. El propósito principal esta es igual que la primera. El propósito principal de los indicadores financieros es apoyar la toma de decisiones de los stakeholders de la empresa, brindando información acerca del funcionamiento y situación del negocio o la empresa. Yo les expliqué por ahí al principio de las clases qué era el stakeholder. El stakeholder son todos los interesados de una empresa. Empleados, prestamistas, bancos, proveedores, clientes, socios, todos los que tengan algún interés en particular, en mayor o menor grado, son stakeholders, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, ¿esta primera proposición es falsa o verdadera? ¿El propósito de los indicadores financieros es apoyar la toma de decisiones? Sí, profe. Claro, acuérdense que yo les decía, el análisis financiero, el área de gerencia financiera, lo único que hace es apoyar decisiones, tanto internas como externas. Entonces, hasta ahí, verdadero. Brindando información acerca del funcionamiento y situación del negocio o la empresa. ¿Qué dicen de este segundo paso? Sí, claro, eso es lo que hace, brindar esa información.
sea que la primera proposición es verdadera. Segundo, las razones financieras son muy útiles para aquellas personas o entidades que desean tener algún tipo de relación comercial con la firma en cuestión, como lo pueden ser inversionistas, proveedores o entidades que otorgan crédito. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Prácticamente repite lo que dice la primera proposición en otras palabras, pero es lo mismo. Listo, ahí nos dejó una disyuntiva. Como las dos son verdaderas, nos lleva un paso más, a diferencia de la primera pregunta que ya descartábamos cualquier otra situación. Las dos son verdaderas, ¿correcto? Entonces, la segunda pregunta aquí es, ¿la segunda es una razón o justificación de la primera o explicación de la primera? Estoy explicando con la segunda, la primera proposición. Jóvenes, Sí, señor. si hay una explicación, Sí, la segunda está explicando la primera. O sea, bueno, explicando, o sea, dando como un motivo, no sé cómo explicar, o sea, no. Si tú lo analizas, es lo mismo, pero con otros términos, con otras palabras, pero no estoy explicando nada, ni estoy justificando o dando una razón de la primera proposición. Estoy diciendo lo mismo con otras palabras. Analicémoslo. Dice, el propósito principal de los indicadores es apoyar la toma de decisiones de los stakeholders. Las razones financieras son muy útiles para aquellas personas o entidades que desean tener algún tipo de relación comercial con la firma. Es lo mismo. No hay ninguna justificación, simplemente cambié los términos, las palabras. En vez de decir stakeholder, le estoy diciendo a aquellas personas, entidades que desean tener algún tipo de relación comercial con la empresa, que tienen algún interés en particular. ¿Correcto? No estoy explicando la primera. Por eso la respuesta aquí es la B. Las dos afirmaciones son verdaderas, pero la segunda no es una razón o explicación correcta de la primera. Como tal, no es una explicación. ¿Concuerdan o no concuerdan? señor. Sí, señor. Ok, listo. Viene la tercera. En la tercera sí hay un error. Pues error no. Miremosla. Cuando se habla de los indicadores de liquidez, recuerden los indicadores de liquidez que me muestran la capacidad de la empresa para abordar o para afrontar las deudas de corto plazo. Recuerden que liquidez se refiere a corto plazo. Solvencia se refiere a largo plazo. ¿Correcto? Entonces, cuando se habla de los indicadores de liquidez, se hace referencia a. Esta pregunta es diferente a las anteriores. Aquí hay 4 planteamientos y de los 4, 2 son respuesta a la pregunta como tal. Es decir, de los 4, 2 deberían de ser correctos, los otros 2 incorrectos. Cuando se habla de los indicadores de liquidez se hace referencia a, primero, la liquidez se define como la capacidad que tiene una empresa para pagar las obligaciones que ha adquirido a corto plazo a medida que éstas vencen. Totalmente cierto. La liquidez habla de la capacidad que tiene una empresa para afrontar sus compromisos de corto plazo. Bueno, esa es cierta. Permite medir la eficiencia de una empresa en la utilización de sus activos mediante el tiempo que tarda en recuperar la inversión realizada en ellos. ¿A qué le suena ese planteamiento? No estamos hablando de liquidez como tal, estamos hablando de inversión a corto plazo, ¿correcto? Estamos hablando de elementos del capital de trabajo. O sea que esta no tiene nada que ver, no es que no tenga nada que ver, no explica lo que es un indicador de liquidez. 3. Se refiere no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino también a su habilidad para convertir en liquidez ciertos activos y pasivos corrientes.
Y la palabra final es la clave. Activos y pasivos corrientes. Bien, esa es correcta. Pero observen la pregunta, la respuesta 4 respecto a la primera. ¿Hay alguna diferencia en ella? Profesor, lo que está cambiando la palabra empresa por organización y pagar por saldar. Exacto, ahí fue el error. ¿Correcto? Pero porque es bueno, ahí sí, explíqueme por qué fue un error. Porque No, organización también se le dice. fue un error de planteamiento mío, que le repetí la 1, se la repetí en la 4. Es decir, que en vez de Ah, ok. el Pensé que estaba diciendo que planteamiento, estaba mala o algo así. no, el planteamiento, recuerden que es 2 de las 4 es correcta, no Ujú. 3. Exacto, Ahí es exacto. donde está el error, que hay 3 correctas y realmente tenían que haber solo 2. Entonces hay 2 opciones de respuesta. Necesariamente la 3 tiene que estar en cualquiera de las dos, ¿correcto? Entonces podría ser la 1 y la 3 o la 3 y la 4, es decir, la C o la E. Esto no lo he corregido, quería presentárselos. Ahorita, después de que termine clase, reviso las respuestas nuevamente de esa pregunta para todo el grupo y a quien corresponda le corrijo. Es decir, si me contestó la C o si me contestó la E, la pregunta es, la respuesta es correcta, ¿correcto? ¿Concuerdan conmigo? Bueno, sí, profe. Ok, listo. Seguimos con el mismo tipo de preguntas. Una pregunta, 4 opciones de Profesor, una respuesta. pregunta. Cuéntame. Cuéntame, Ricardo. ¿En qué semana uno puede encontrar este parcial? Porque lo estoy buscando en la plataforma y no lo encuentro. Ya no está, ya lo quitaron. Ah, ok. No, no lo quité. De pronto se desactivó, pero debería aparecer. Es que estoy buscando para En ver mis la, respuestas, pero no lo encuentro. en la No aparece. semana 12, ¿no? Ya no aparece. No, Ah, en ninguna semana aparece, por eso le pregunto, Profe, profe. usted tiene la No semana aparece. 12 inhabilitada. Usted la semana ah, 12 no ok. la tiene para... Haga el Ok. favor, profe, de Sí, habilitarla. vamos a hacerlo de una vez. Pero de todas maneras, tengan en cuenta lo que escribió Carolina. Aunque esté habilitada la semana, si el parcial no tiene la opción de revisión, Ah, lo ok. pueden ingresar a él. Sí. El profe también puede hacerlo él mismo. Le da la opción para que dé revisión. Sí, efectivamente está deshabilitada la semana.
Revisen a ver si pueden consultar respuestas, por favor. Sigue inhabilitada. Inhabilitada. ¿En qué semana, profe? ¿En la 12? La 12. Ya, profe. Ya Ah, salió. ok. Listo. ¿Qué, qué pregunta era esa, profe, que usted estaba, ¿Cómo, la cómo? número 4? ¿Cuál es No, la pregunta pero recuerden que a ustedes les sale en otro orden. Se Sí, habla sí. cuando se habla de los indicadores de liquidez. Jóvenes, está por ahí habilitada ya la evaluación docente, ¿no? ¿Sí están revisando las notas, las respuestas? Ok, listo. Bien, continuamos con la pregunta 4. Indicadores de liquidez, también correspondía a eso. La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el índice de liquidez de una empresa o su capacidad para disponer de efectivo ante una eventualidad o contingencia que se lo exija. ¿Correcto? Recuerden que la razón corriente es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Para el 2019 se observa una relación o una razón corriente, relación o razón corriente según datos del estado de situación financiera. Pasivo corriente corresponde a 22.107.000, lo que representa el 71% del activo corriente, que es de 29.032.000 pesos. Esta relación es del 1.3. De lo anterior se puede deducir, primero, la capacidad de trabajo neto como verdadera razón de liquidez es lo que le queda a la empresa después de saldar sus deudas inmediatas. Es la diferencia entre activos corrientes menos pasivos corrientes. ¿Eso es verdad? ¿Activos corrientes menos pasivos corrientes? Solo necesitaban validar que la razón corriente es activo corriente sobre pasivo corriente. No es una diferencia. Entonces ya por descarte, la 1 no es. 2. Que por cada peso de deuda que se tiene en términos de vencimiento menor a un año, perdón, la compañía cuenta con 1 peso y 3 centavos para respaldarlo. ¿Eso es cierto? Por supuesto, esa es la conclusión. Ese es el análisis que se hace de la razón corriente. Si la razón corriente es negativa, quiere decir que la empresa, las deudas de corto plazo son superiores al activo corriente. Y recuerden que el activo corriente es el capital de trabajo. Entonces, si la empresa no tiene capital de trabajo, la razón corriente va a ser negativa, es decir, no tiene con qué mover la empresa en un corto plazo. Sus deudas son superiores a su capital de trabajo, a su activo corriente. En este caso es positivo. Por cada peso que debe la empresa tiene 1.3 pesos para saldarlo en el corto plazo. Estamos hablando de deudas a corto plazo. Entonces la segunda es correcta. Tercero, demuestra que la empresa en análisis tiene un nivel la empresa en análisis tiene un nivel de liquidez aceptable, ya que el resultado es mayor a la unidad. Yo les he explicado a ustedes que el ideal en este caso es que sea superior a 1 peso.
¿Por qué es ideal? Porque la diferencia entre el peso que se debe y el 1.3, que es la capacidad o la razón la razón corriente de la empresa, significa que le quedan 3 centavos libres. Esos 3 centavos se configuran como un colchón financiero, yo les explicaba. Y ahí estamos hablando del KTN, el capital neto de trabajo el capital de trabajo neto. ¿Cuál es el capital de trabajo neto? ¿Cuál es la diferencia entre capital de trabajo, recuérdenlo, y el capital de trabajo neto? El capital de trabajo es el activo corriente, para de contar. Y el capital neto de trabajo es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Esa diferencia, si es positiva, se convierte para la empresa en un colchón financiero con el cual puede contar la empresa en cualquier eventualidad que se le presente. Yo les decía el ejemplo, se le dañó la maquinaria. Si usted no tiene un colchón financiero que le permita solventar el daño en la maquinaria, muy seguramente va a tener que salir corriendo a prestar, a sacar un préstamo, porque de lo contrario se le va a parar la producción porque no tiene con qué respaldar los gastos de corto plazo y específicamente esa eventualidad. Entonces, la tercera es positiva también. Cuarto, demuestra que la empresa en análisis tiene un nivel de liquidez malo, ya que el resultado, a pesar de ser mayor a la unidad, no es suficiente para cubrir cualquier eventualidad que le acontezca en la empresa o a la empresa. Les acabo de explicar, y eso lo hemos explicado en clases pasadas, que les decía cuál era el ideal. De hecho, el ideal siempre se habla del ideal que sea de 1, pero 1 quiere decir que no tiene margen de quiebre. Es decir, si se le presenta cualquier eventualidad, no va a tener con qué solventar. Ahora, no se trata de que la empresa tenga capital en exceso disponible para cualquier eventualidad. No, se trata de que tenga un margen aceptable, porque recuerden que capital que no se mueve, capital que no se pone a producir, es pérdida para la empresa. En este caso, entonces, la respuesta es correcta. Por defecto sé que la primera no es. Por defecto sé que la cuarta tampoco es. Entonces me quedan, por descuento me queda la 2 y la 3. No tendría que hacer mucho análisis, simplemente descontar las que tienen algún grado de error en el planteamiento. En esta medida la respuesta es la 2 y la 3, es decir, la B. Pregunta 5. Nivel de endeudamiento. La empresa presentó un nivel de endeudamiento del 41.8%, lo que significa que por cada peso que esta tiene invertido en activos, aproximadamente 42 centavos fueron financiados por los diferentes acreedores, es decir, es un financiamiento externo. Aquí hay una descripción de esos pasivos y dice que el total de pasivos da 11.953.320 pesos. Teniendo en cuenta que la empresa se dedica a la comercialización de productos tecnológicos, el nivel de deuda que se observa es adecuado, según análisis financiero, ya que no se supera el 50%. Es decir, ahí todavía no estoy diciendo nada, ni se está diciendo nada. E indica que la empresa objeto de estudio no presenta riesgo alguno. Sin embargo, es recomendable que se mantenga estable la deuda o que de llegar a aumentar no lo haga de forma desmesurada. Recuerden que en los primeras clases que hablamos de indicadores, yo les decía, si nosotros desconocemos la combinación de la estructura financiera de la organización, y recuerden lo que es estructura financiera, el capital que se tiene invertido tanto de terceros como capital propio, esa es la estructura financiera. Si desconocemos cuál es la combinación adecuada, es decir, cuánto debería corresponder a pasivos y cuánto debería corresponder a capital, a socios, entonces nos vamos a la medida básica, que es 50 y 50. Ni muy, muy, ni tan, tan. Eso nos garantiza que la empresa tiene una estabilidad financiera, ¿correcto? Tener más del 50% en deuda es un riesgo porque los costos de deuda son demasiado altos. Ahora, que supere el 1%, el 2%, el 3%, podría ser, dependiendo también del tipo de empresa. Pero lo que se busca es que esos dos elementos sean equitativos respecto a la inversión en activos. Bien, entonces, en esa medida,
dice que no supere el 50%, es decir, que ahí estamos dentro de una situación que podría ser cierta. Ahora, ¿por qué digo podría ser? Porque pueden haber otras respuestas más cercanas a la realidad. Revisémoslas. Segundo, que el total de las inversiones de la empresa están en el orden de los 28.596.459, de los cuales el 58.2% equivale a capital. Aquí no les estoy hablando, en el planteamiento no les estoy dando el valor de los activos, pero por diferencia yo podría sacarlo. Es decir, yo aplico una regla de 3 y puedo calcular si estos 28 millones realmente representan el 58.2% restante, porque recuerden que aquí estamos hablando del 41.8% de la inversión. Les hago un recorderis aquí. Recuerden que cuando hablamos de la estructura financiera decimos, y cuando hablamos del estado de situación financiera decimos que presenta la relación que tienen los pasivos y el capital propio respecto a la inversión, es decir, respecto a los activos. Lo que significa que el nivel de endeudamiento esté en un 41.8% es que esos activos en un 41.8% son producto de préstamos, de fuentes de financiamiento externas. Por descuento, yo sé que el 51.2%, perdón, que el 58.2% corresponde a capital, es decir, a inversión de los socios. Si yo sumo el 41.8 más el 58.2%, me da el 100% de quién? De los activos. ¿Correcto? Si yo aplico la regla de 3 a los 11 millones que representan el 41.8%, sabría que, que los 28 millones de pesos representan el activo total. Y también lo puedo hacer de una forma muy simple. Si yo ya sé que el 41.8% es pasivo y el 58.2% es capital, yo simplemente voy a sumar estos dos y me debe dar el total de activos. Si yo cojo los 11 millones y le sumo los 28 millones, ese es el total de activos. Y si luego yo multiplico el total de activos por el 41.8%, me debería de dar nuevamente 11.953.000 pesos. Es decir, que este es un planteamiento totalmente matemático. Aquí no hay ningún análisis. Es simplemente comprobación matemática. Tercero, el 79% del total de la deuda con terceros que presenta la empresa para el año en estudio tiene término de vencimiento de menos de un año. Aquí toda la deuda que se les presentó en el planteamiento es deuda de corto plazo. Aquí no les estoy hablando de deuda de largo plazo o de corto plazo. Por tanto, yo no podría decir que el 79% de la deuda con terceros representa para el año, esto tiene término de vencimiento de menor a un año. No, no lo sabríamos. No lo sabríamos porque no tenemos el dato de la deuda total. Ahí no podemos sacar ese análisis. Entonces, por defecto, descuento la 3. Punto 4. La empresa tiene deudas con entidades bancarias por 322.000 millones. 322.000 millones, sí. Que corresponden al 1% del total de las ventas para el año 2015. Aquí no les hablo de ventas por ningún lado. No tendríamos forma de saber si ese es el 1% o no. Entonces, por defecto, también la descarto. O sea, la 3 y la 4 por planteamiento, porque no está la información para hacer ese análisis, por defecto, yo las debo de descartar. Entonces, ni siquiera tengo que entrar a verificar si la 1 y la 2 son ciertas. Yo ya sé que la 3 y la 4 no lo son. Por tanto, por defecto, como les digo, me queda la 1 y la 2. Entonces, la respuesta es la A. La sexta y última. El EBITDA de la empresa objeto de estudio para el año 2019 es de 6.259.190 pesos. Recuerden que el EBITDA
Conceptualmente, el EBITDA es la utilidad operacional sumándole depreciaciones, amortizaciones y provisiones. Ese es el EBITDA. Lo que a mí me piden aquí es que yo haga un planteamiento básico. Dice, la empresa obtuvo una rentabilidad operacional de 6.259.190 pesos para el 2015. Y mira que aquí hasta hay un error en el planteamiento, pero independientemente, porque ese no afecta los datos, ustedes tomarían los 6.259.000. Luego dice, este es el beneficio de la compañía presenta después de restarle la sumatoria de costos y gastos. Entonces yo ya sé que lo que son depreciaciones, amortizaciones y provisiones equivale a 224.000 pesos. Si yo le sumo, perdón, si yo le resto a los ingresos operacionales, que son los ingresos por ventas, le resto todos los costos, tal cual como me hace el planteamiento, me va a dar el saldo de utilidad operacional, que es de 6.259.000. Ahora dice, aplicando el criterio de materialidad o importancia relativa al resultado obtenido es indiferente para evaluar la gestión operativa de la empresa. Ese es un planteamiento que no podemos decirlo, no hay forma de saber si es material o no es material, y cuando calculamos el EBITDA no hablamos de materialidad, hablamos de resultados. El concepto de materialidad es cuando una partida tiene importancia relativa si afecta o no afecta la decisión de alguien, ¿correcto? Entonces, este por descarte no tiene nada que ver con el planteamiento del EBITDA. El margen del EBITDA es la relación entre el EBITDA y el total de ventas. ¿Esto es correcto? Recuerden que el EBITDA realmente la relación es con la utilidad operacional. Se toma la utilidad operativa de la empresa y se le suman, insisto, los descuentos que hayan hecho de depreciación, de amortización y de provisión. Es decir, que el EBITDA está relacionado es con la utilidad operativa, no con las ventas. Entonces, por descuento yo ya sé que esta frase me deja por fuera. Por descuento yo sé que importancia relativa no tiene nada que ver en ese planteamiento. Entonces, por defecto estas dos no son. Entonces ya sé que tienen que ser la 3 y la 4. Ni siquiera necesito analizarlo. Era descontar. Ahora, miremoslo. Teniendo en cuenta que los anteriores datos se puede observar que la empresa en referencia cuenta con recursos suficientes para solventar los costos y gastos operacionales y no operacionales. Sí. Tiene una utilidad de 6.259.000. Es positiva. Se puede observar una adecuada gestión operativa de la empresa respecto de los resultados de este indicador. Sí, los resultados son positivos, no hay pérdidas. Si hubiesen pérdidas, diríamos que es negativa. Pero estamos hablando de algo positivo, resultados positivos. Entonces miren que ni siquiera tenían que analizar este párrafo, solo irse acá. La respuesta entonces corresponde a la 3 y 4, que es la C. ¿Listo, jóvenes? La única que por planteamiento que les genera punto para los que hayan contestado cualquiera de las dos es la 3. Si me contestaron la C, está bien. Si me contestaron la E, está bien. Profe, disculpe, ¿eso todavía lo puede corregir en el ISO? ¿Todavía hay tiempo? Sí, yo precisamente hoy hice una modificación de una nota y estaba activo. Así es que ahora que termine clases, hago la revisión. Como es solo un punto que hay que modificar, lo valido. Valido y actualizo el ISO. Ok, profe, está bien. Aunque les soy sincero que la modificación en la nota final no es que vaya a ser muy sustancial. Realmente representa un solo punto. Es decir, para aquellos que no les haya dado la respuesta positiva y ahorita se la dé de forma positiva, equivale a punto 8. Por ejemplo, en el caso de Carolina Aguilar, la nota del parcial fue 1.8. Si
En el ejemplo, si esa respuesta me la dio positiva, se la cambio a 2.6. Y el cambio en la nota definitiva equivale a un punto. Miren, paso de 4.1 a 4.2. ¿Correcto? Porque recuerden que la nota del parcial apenas equivale al 20% de la nota definitiva del corte. Pero igual, pues es un punto que ustedes tienen derecho en el caso de que me hayan dado cualquiera de las dos respuestas. ¿Listo? Termino la clase, hago la modificación y actualizo el ELISA. No hay problema con eso. Bien, jóvenes, ¿podemos continuar con el tema ya? ¿O alguna inquietud adicional? Listo, John. Precisamente la nota que actualicé creo que fue la tuya, John Smith. Ok, listo, profe. Muchísimas gracias. Listo, jóvenes. Les voy a compartir pantalla. Les decía al comienzo, cuando Moisés habló, que la presentación de él era el preámbulo al tema que hoy debíamos de abordar, que era el apalancamiento.
¿Me confirman si cuando tenga la visual de mi pantalla, por favor? Nuevamente. Ahí, profe. Listo, bien. Ya saben que dudas que tengan respecto al tema, por favor, las van manifestando de una vez. Bueno, hemos ido avanzando digamos que en elementos de juicio que nos permiten hacer un análisis financiero de una organización. Y no solo el análisis, sino que nos permiten plantear situaciones hipotéticas para mejorar los rendimientos de la organización. Les decía en un comienzo que la intención no solo de la área financiera, sino también de toda la operatividad de la empresa, administrativa y operativamente hablando, está y debe estar enfocada a la maximización del valor de la organización, ¿correcto? Y que ese valor de la organización realmente se materializa y se evidencia es en los beneficios que se le pueden otorgar a los propietarios de la misma. Usted no puede decir que su empresa es eh, exitosa, por así decirlo, si los rendimientos para los socios no lo demuestran así. Entonces, lo que uno realmente analiza en una situación particular para una empresa es qué rendimientos están obteniendo los inversionistas. Entonces, todas las estrategias que se implementan dentro de la organización están enfocadas hacia ese punto, hacia maximizar realmente los rendimientos a los socios, lo que equivale en el tiempo a la maximización del valor de la organización. En ese sentido, cuando hablamos de apalancamiento, el apalancamiento lo que intenta es poder implementar estrategias, lo vamos a ver en este momento, que permitan de cierta forma maximizar los beneficios de la organización. En ese sentido, hay dos tipos de, de apalancamiento, como lo explicaba Moisés hace un momento. De hecho, son tres, pero funcionalmente son dos y a partir de esos dos se calcula el tercer apalancamiento, que no lo vamos a ver más allá del nombramiento mismo de ese. Cuando hablamos de apalancar, se refiere a lo que técnicamente el término intuye o deja intuir, que es apalancar, es hacerle presión a través de una palanca a cualquier objeto. ¿Cuál es la ventaja de apalancar físicamente hablando? Que permite que usted aplique un mínimo de fuerza y el resultado es superiormente o proporcionalmente superior al esfuerzo que usted ha aplicado. Y de eso se trata el apalancamiento. Aplicar un esfuerzo financiero y obtener un resultado superiormente o proporcionalmente superior al esfuerzo que usted ha aplicado financieramente hablando dentro de la organización. Tenemos entonces el apalancamiento como una estrategia que permite incrementar las utilidades y que ese incremento tendrá que verse definitivamente en la utilidad que van a recibir los accionistas por inversión, por acción realizada. Clases del apalancamiento: apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Cuando hablamos del apalancamiento operativo, estamos hablando de aquellas estrategias que están inmersas en la parte operativa de la organización. Su nombre lo dice. ¿Y qué es la parte operativa? Lo vamos a ver ahorita en el estado de resultados. Son todos aquellos elementos que están asociados directamente con la operación, con el desarrollo del objeto social de una empresa. Entonces, cuando hablamos del aspecto operativo del estado de resultado, estamos hablando de aquellas partidas financieras que representan la operación, el desarrollo del objeto social de la organización, ¿correcto? Cuando hablamos del apalancamiento financiero, son aquellos elementos que están asociados a la financiación a través de fuentes externas. Palabras más, palabras menos, el costo de la inversión o el costo de financiamiento de fuentes externas, ¿correcto? Recuerden, siempre recuerden que el dinero tiene un valor en el tiempo. Y para efectos de financiamiento con fuentes externas, con terceros, debemos de considerar cuánto nos cuesta, como lo decía Moisés, cuánto cuesta financiarnos y que ese costo de financiamiento realmente sea inferior al rendimiento esperado a partir de ese recurso que estamos obteniendo. Ahora,
uno se debe apalancarse en función o con miras a incrementar los ingresos operacionales. Esa es la mejor justificación, me explico mejor. Si una empresa hoy está en un movimiento, digamos que su capacidad de producción o de ventas está al tope, es decir, su capacidad para producir son 1000 unidades. El hecho de tener que o de intentar incrementar las ventas no va a ser posible porque su capacidad de producción ya llegó al tope o su capacidad comercial ya llegó al tope, es decir, no tenemos forma real de incrementar la producción y por ende incrementar las ventas. En esa medida, lo que las empresas suelen hacer en estos casos, más que mantenerse, porque en algún momento las empresas, igual que las personas, tienen una curva de crecimiento y declive, empiezan de abajo, van subiendo, llegan a un tope máximo que se supone que están a su máxima capacidad y luego empieza el declive, a caer, ¿correcto? De forma que si la gerencia de la empresa no implementa estrategias, la caída es tal que llega al cierre de la empresa. Entonces lo que se hace es implementar estrategias que nos permitan ir aumentando esa curva de crecimiento lo más largo posible en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de apalancamiento, básicamente es eso, es incrementar o ampliar esa curva de crecimiento que nos permita ampliar la vida útil o el horizonte de vida del proyecto, de la empresa. El apalancamiento operativo hace que esa capacidad operativa de producción aumente. Entonces, si yo estoy buscando, si yo estoy implementando una estrategia de apalancamiento operativo, es porque quiero ampliar mi capacidad para producir y obviamente para vender. Igual sucede con el apalancamiento financiero. Si yo voy a un banco a buscar un préstamo, no es para coger la plata y guardarla, ¿correcto? Ahora, tampoco es para solventar deudas, porque no se trata de abrir un hueco financiero para tapar otro hueco financiero. Eso no es estrategia financiera. Se trata de tomar un préstamo para ampliar la operación. ¿Con miras a qué? A aumentar los ingresos operacionales, con miras a aumentar las ventas. Cuando yo aumento ventas, obviamente he de esperar, o se ha de esperar, que el rendimiento financiero también aumente. Y no solo aumente en la misma proporción, sino que el aumento sea mayor a esa proporción. Es decir, que si yo me endeudé con 5 millones a una tasa del 30% anual, pues yo aspiro que el rendimiento de esa inversión no me dé solo el 30% anual, que me esté dejando un 40 o un 50% de rendimiento. De forma que cuando yo cruce el costo de la financiación con el margen de rendimiento, me quede un saldo positivo a favor. Eso es lo que justifica el apalancamiento. De lo contrario, no hay necesidad de hacer apalancamiento. Les decía que con la combinación de estos dos, del apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, podemos construir o determinar o calcular el apalancamiento total o combinado, que para efectos del curso nosotros simplemente vamos a explicar lo que es apalancamiento operativo y lo que es apalancamiento financiero. Que el apalancamiento operativo entonces está concentrado en los aspectos operativos de la organización y que el apalancamiento financiero está concentrado específicamente en el costo del dinero de esas fuentes de financiamiento externas. Aquí está, siempre hay que mirar lo que les decía hace un momento, el nivel de endeudamiento con terceros siempre tiene que ser mesurado y proporcional de acuerdo al tipo de organización, de acuerdo al tamaño de la organización, de acuerdo al mercado en el que se mueve la organización, ¿correcto? No es lo mismo hablar de una empresa de producción que una empresa de comercialización. La empresa de producción, su inversión en activos fijos es mucho más fuerte que una empresa de comercialización. En una empresa de comercialización, su activo principal es activo corriente y especialmente inventarios, ¿correcto? Aquí está la estructura de un estado de resultado. Observen lo que está al lado izquierdo, sombreado en azul. La primera parte indica aquellas partidas que están asociadas a la parte operativa de la organización, a la parte operativa en la obtención de los resultados, ¿correcto? Y la segunda parte que está allí representa los aspectos financieros de la organización. Básicamente lo que corresponde al costo de la deuda. Bien, entonces, cuando hablamos de apalancamiento operativo, nos concentramos en aquellos elementos que están asociados a la parte operativa, como son los costos variables y los costos fijos.
De hecho, el apalancamiento operativo existe y se justifica es por la existencia de los costos variables, correcto, perdón, de los costos fijos. Los costos variables son los que están asociados al volumen de producción o de ventas y crecen proporcionalmente a esta, es decir, a mayor ventas, a mayor producción, mayor costo variable. Diferente pasa con los costos fijos, que ellos se mantienen en el tiempo independientemente del volumen de ventas. Cuando hablamos entonces del apalancamiento financiero, básicamente nos concentramos en la utilidad operacional, la UAI, y el costo de la deuda, los gastos financieros, ¿correcto? Son esas dos partidas. Los impuestos quedan por fuera porque ellos no hacen parte del costo de la deuda. Este es una erogación que asume la empresa por efectos externos. Entonces, el apalancamiento operativo significa convertir los costos variables en costos fijos. Me permito leerles. El apalancamiento operativo es el impacto de incremento que tienen los costos fijos sobre la estructura de costos de una empresa, reduciendo así los costos variables de la misma. Es decir, lo que se intenta con el apalancamiento operativo es hacer una conversión de costos variables, que son los que se incrementan en forma proporcional al volumen de ventas o de producción, convertir algunos de esos costos variables en costos fijos. En definitiva, es un indicador de combinación o de reparto de costos fijos y costos variables dentro de la estructura de costos de la empresa. Un ejemplo, ¿cómo convertimos los costos variables en costos fijos? Realmente no es que tengamos mucha o una empresa no tiene muchas posibilidades de hacerlo. De hecho, hay empresas que no tienen capacidad para hacerlo. ¿Cómo puedo yo convertir costos variables? La principal estrategia es reducción de mano de obra. Recuerden que la mano de obra directa es un costo variable asociado a la producción o al nivel de ventas. Entonces, cuando yo logro disminuir la mano de obra asociada a la producción o a la comercialización, es decir, al costo variable, y convertirlo en gasto fijo, obviamente los costos de producción, los costos de comercialización van a disminuir a pesar de que esté aumentando el nivel de ventas o de producción, ¿correcto? La regla es que los costos variables aumentan de forma proporcional con el volumen de producción o con el nivel de ventas. Es decir, a mayor nivel de producción o mayor nivel de ventas, mayor será el costo variable. Si yo hablo solo de la mano de obra, la única forma en que yo puedo cambiar esa regla general es reducir mano de obra e implementar automatización en los procesos. ¿Qué es automatización? La automatización está medida en el grado de manualidad que tienen los procesos. Hay procesos netamente manuales, hay procesos que tienen combinación, es decir, mano de obra y tecnología, y hay procesos que son altamente automatizados, es decir, poca mano de obra, pero mucha inversión en tecnología. Un ejemplo de esos podría verse en las panaderías que producen pan o tienen economía de escala, es decir, producen volúmenes de pan bastante altos, como el caso de Bimbo. Procesos tan manuales como el empaque, como empacar pan, lo han automatizado. Entonces, si antes necesitaba, el área de empaque necesitaba 10 personas para empacar todo el día, todos los días pan, ahora pusieron una máquina que no necesita 10 personas, solo necesita 2 operarios, perdón. Uno que está al inicio de la máquina y otro que está al final de la máquina. Uno que revisa el proceso inicial de la máquina y otro que va revisando el proceso final de la máquina. ¿Cuántos se ahorraron? Se ahorraron 8 personas. Eso es una reducción de los costos variables convertidos en costos fijos. ¿En qué forma se convierten en costos fijos? Recuerden que la máquina es propiedad, planta y equipo. Es propiedad o inversión a largo plazo, activos de largo plazo, activos no corrientes. ¿Y cómo se evidencia en los resultados? A través de la depreciación, que es un grado o un porcentaje que se tasa periódicamente inferior, muy seguramente inferior a lo que equivaldría a pagarle salarios y prestaciones a 8 personas. Entonces, en esa medida yo convertí costos variables en costos fijos, evidenciados en los gastos de depreciación de una maquinaria.
¿Por qué no todas las empresas tienen la posibilidad de hacer esta conversión, esta transformación? Porque obviamente necesitan fuertes inversiones de capital, fuerte inversión en activos no corrientes, y no todas tienen la capacidad, no todas tienen, digamos que el volumen de ventas o de producción para hacer un cambio de esas. Es decir, no sería necesario hacer una inversión de esas, ¿correcto? Esos son para empresas que tienen o manejan volúmenes de venta muy altos o de producción muy altos, que vale la pena. Otra forma que se podría hacer de convertir costos variables en costos fijos es con la externalización de servicios. ¿Qué es la externalización de servicios? El outsourcing. Entonces, por ejemplo, mantenimiento de las maquinarias. Para hacer el mantenimiento de las maquinarias, las empresas tienen que tener una área de mantenimiento. Y esa área, pues, obviamente demanda recursos, tanto materiales como humanos, para poder mantener las máquinas al día. Yo puedo contratar el servicio con una organización externa, con otra empresa, para que ella se encargue del mantenimiento de mis máquinas. Entonces yo no tengo que contratar el personal de forma directa, yo no tengo que comprar insumos, yo no tengo que hacer planes de mantenimiento, eso lo va a hacer un tercero. Entonces, si el costo que esa persona el costo que ella me va a aplicar por ese servicio externo es inferior al mantenimiento de esa área aquí en la empresa, pues es una forma de convertir costos variables en costos fijos. Es una forma. Otra puede ser externalizar incluso la mano de obra. Hay procesos que yo puedo contratar sí, yo puedo contratar con alguna bolsa de empleo especializada para que ella contrate todo el personal y simplemente me suministre el servicio a mí. Por ejemplo, el tema del área de ventas. Entonces yo no contrato personas para el área de ventas, yo contraté fue el servicio de una empresa que se dedica a la comercialización del producto. Yo le entrego el producto en la bodega de la empresa, él lo recoge en sus equipos, en sus carros, tiene su planta de personal, ellos ejecutan todo el proceso comercial. Yo no me encargo de nada de eso. Luego yo simplemente les pago una bonificación, un porcentaje sobre ventas sobre lo que hicieron. Y en esa medida, pues yo no tengo que ver con temas de contratación, de mantenimiento de vehículos, de compra de vehículos. Yo no tengo que ver con impuestos de rodamiento. Yo no tengo que ver con las bonificaciones por venta para los vendedores. Me libro de muchos aspectos y estoy convirtiendo los costos variables en costos fijos, ¿correcto? Insisto, este tipo de apalancamiento no es para cualquier empresa. ¿Correcto? Hay que hacer un análisis de costo-beneficio. ¿Realmente vale la pena hacer una implementación de este tipo de apalancamiento o no? A diferencia del apalancamiento financiero, que ese sí es más común. Ese sí lo pueden conseguir, cualquier empresa puede tener. De hecho, todas las empresas tienen deudas financieras. Por tanto, hay es que saber gestionar esas deudas con terceros. Aquí está el apalancamiento, unas características del apalancamiento. A mayor apalancamiento, obviamente, mayor rendimiento, como lo hemos explicado, pero también mayor riesgo. A menor apalancamiento, menor rendimiento, pero también menor riesgo. Cada tipo de apalancamiento, ya sea el operativo o el financiero, tiene unos riesgos implícitos a la hora de financiarlo. Por ejemplo, en el caso del apalancamiento operativo, convertir costos variables en costos fijos es un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que el precio del producto disminuya, por un lado, o que el nivel de ventas disminuya. Al disminuir los ingresos operacionales, es decir, al disminuir el margen de contribución de una empresa, los gastos fijos se mantienen. No importa si usted vende o no vende, usted tiene esos gastos allí. Las máquinas hay que depreciarlas mensualmente, anualmente. El arriendo que usted tenga de algún local, de una oficina, de una planta, hay que seguirlo pagando. Los gastos por administración hay que seguirlos pagando. Los gastos por servicio hay que seguirlos pagando. Algunos impuestos que son independientemente a los rendimientos hay que seguirlos pagando. Hay muchos gastos fijos que se mantienen en el tiempo usted venda o no. Ahora, incrementar esos gastos fijos, esos costos fijos, obviamente significa que si usted no mantiene el nivel de ventas, los costos fijos se le van a absorber cualquier diferencia
que tenga, cualquier margen de utilidad que usted tenga, se lo va a llevar los gastos fijos. Ese es el riesgo. En cuanto a la parte financiera, pues endeudarme significa comprometer parte de mi capital de trabajo, ¿no? Porque las deudas hay que pagar, parte de las deudas hay que pagarlas en el corto plazo. Es decir, que yo tengo que hacer cuentas si tengo o no tengo la capacidad de afrontar esa deuda en el corto plazo. No solo el pago del capital, sino también el costo de la deuda. De forma que si yo no mantengo o no mejoro los niveles de venta, de ingresos operacionales, muy seguramente voy a empezar a quedar mal con mis obligaciones financieras. Básicamente esos son los riesgos de los dos tipos de apalancamiento. Ahora, ¿qué son costos fijos y costos variables? Ya lo hemos hablado. Cuando hablamos de costos fijos, hablemos de primero de costos variables. Cuando hablamos de los costos variables, los podemos evidenciar en el producto. En este bolígrafo, pues, todo lo que tenga que ver con el bolígrafo será costo variable, ¿correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor producción de bolígrafos, pues, mayor costo variable. Entonces, aquí tenemos elementos como la tapa, la mina, la tinta, la punta de escritura, la tapa que acompaña el bolígrafo. Esos serían la materia prima de este bolígrafo. Pero hay otros costos asociados. La mano de obra, quien hizo este bolígrafo, es costo directo, ¿correcto? Insumos que no se evidencian acá, que no están aquí evidenciados. Entonces hablamos de tres tipos de costos cuando hablamos de costos variables. Costo de mano de obra, materiales y costos indirectos de fabricación. Esos son los tres tipos de costos que hablamos cuando hablamos de costos variables, ¿correcto? Cuando hablamos de costos fijos, ya no se evidencian en el producto, ya no están asociados directamente con el producto como tal o con el servicio. Si estamos hablando de un bien o de un servicio. Están asociados directamente con el funcionamiento de la empresa. Es decir, que este tipo de gastos, los gastos fijos, se pueden evidenciar en cualquier empresa y pueden ser muy similares. Es decir, ¿qué empresa no paga arrendamiento por algún elemento que tenga? ¿Qué empresa no paga servicio de vigilancia? ¿Qué empresa no paga servicios públicos? ¿Qué empresa no paga salarios de administrador, de secretaria, que no están asociados con la producción, están asociados con el funcionamiento de la organización? ¿Correcto? Entonces, esa es la diferencia entre costos fijos y costos variables. Y cuando hablamos del apalancamiento operativo es convertir algunos de esos costos variables, convertirlos en costos fijos, incrementar la tasa de los costos fijos. Ahora, los costos variables, asociarlos al precio del producto es fácil. Es determinar cuántos costos variables yo utilicé para producir este bolígrafo, ¿correcto? Ahí no hay problema. El problema está en determinar cuánto o qué tasa o qué porcentaje de los costos fijos yo tengo que asignarle a este producto para determinar el precio de venta. Ahí es donde está el problema. ¿Cómo se determina o cómo se calculan los costos variables? Recuerden que hacemos un prorrateo del total de costos fijos y se le asigna, según ese prorrateo, al costo unitario. ¿Qué es prorratear? Tomar los costos totales, costos fijos totales, y dividirlos por el número de unidades producidas o por el número de unidades vendidas, comercializadas. Entonces, si los costos fijos son de 1.000 pesos y yo este periodo produje 1.000 unidades, pues el costo fijo por unidad será de 1 peso, ¿correcto? A eso le sumo los costos variables y ya tengo los costos totales de producción por unidad. En esa medida, entonces, si yo produzco más unidades, el prorrateo de los costos fijos va a ser menor. Es decir, si en el primer periodo eran 1.000 unidades de bolígrafos y los costos fijos eran de 1.000 pesos, quiere decir que el costo por unidad, costo fijo por unidad era de 1 peso. Pero si en el segundo periodo ya no fueron 1.000 unidades, sino fueron 2.000 unidades, los costos fijos se mantienen, son 1.000. Pero ahora es entre 2.000 unidades, es decir, que el prorrateo bajó a 50 centavos el costo fijo por unidad. Es decir, que los costos totales para unidad producida o vendida disminuyeron. Esa es la diferencia entre costos fijos y costos variables y es donde está lo delicado del tema, porque usted incrementa los costos fijos que se mantienen en el tiempo y si usted no es capaz de incrementar o al menos en el peor de los casos mantener el volumen o el nivel de ventas, obviamente los costos fijos les van a absorber la utilidad, el margen de utilidad.
Entonces ahí tendríamos la descripción de lo que son los costos totales. Costos fijos más costos variables. Creo que la vamos a dar aquí para hacer llamado de asistencia antes de que se empiecen a desconectar de la clase. Esto es diapositiva 14. Bien, regálenme los 5 minutos que restan para hacer llamado de asistencia, por favor. Carolina Aguilar. Presente. Jorge Alape. Andrés Felipe Ardila. Andrés Felipe Valdiris. Presente, profesor, presente. Luis Javier Beltrán. Presente, profesor. Alejandrina. Ibisney. Está hablando por aquí. Ok, Ibisney dice que presente. Byron Blanco. Camilo Andrés Borrell. Presente, profe. Okay. Profe, disculpe que lo interrumpa. Perdone, usted llamó a Andrés Felipe Ardila, es que se me cayó el internet y tuve que volver a entrar. Ok, listo, Andrés. Corregido. Gracias, profe. Andrea Canaval. Claudia Cardona. Presente, profe. Yesenia Cardona. Presente, profe. Moisés, estaba por allí. Jennifer Castillo. Presente. Joan Contreras. Luis Alfredo Correa. Presente, profe. Ok. Dalis Correa. Edgardo Cuadrado. Presente, profe. Valeria Cuadro. Presente, profe. John Jairo Cuadros. Kenis de Ávila. Presente. Angélica de la Rosa. Presente. Heidis. Presente. Caterine Domínguez. Presente. Nicole. Presente, profe. Ok. Renzo. Astrid. Presente, profe. Catherine Martínez. Johan. Presente, profe. Catherine Martínez. Ok, Catherine. Johan. Presente, profesor. David Mora. Presente, profe. César Olarte. Herminia. Presente, profe. Buenas noches. Profe, Ludio Orozco. ¿Me escuchó a mí, David Mora? Sí, David Mora, sí. Ludio Orozco. Presente, profe.
Jorge Ortega. Jesús Ortiz. Presente, profe, Jorge Ortega. Jorge Ortega, ok. Jesús Ortiz. Andrea Ortiz. Andrea. John Smith. Profe, dijo John Smith. Ahora Sí. después Andrea. Sí. Víctor Pájaro. Presente John opina, profe. John Smith Ok. opinó. Every Profe, Pestana. Renzo Herrera. Renzo Herrera, yo reviso por acá. Renzo. Sí, pero no escuché. Es que hay tiempo donde se le va como la voz al profe, como que se escucha bajito un momento. Ah, ok. Sí, se va como el audio, porque no escuché cuando me llamaron. Everin Pestana. Eduardo Pico. Presente, profesor. Raquel Puello. Diego Quevedo. Karen Quintana. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Karen. Dayana Ramírez. Angie Ruiz. Carlos Ruiz. Presente. Angie Ruiz. Sí, profe. Ok. Carlos Ruiz. Presente, profe. Ok, Carlos. Carlos Salazar. Aileen Salom. Presente, profe. Wendy Sánchez. Presente, profe. Yaeli Serpa. Alejandra Tapia. Presente, profe. Camila Torres. Juliana. Presente, profe. Juliana presente. Ok, Juliana. Ricardo Vergara. Sí, Presidente, Camila. profesor. Y Grey Ward. Ricardo Vergara, presente. Sí, ya te di, Ricardo. Listo, jóvenes. No tuve tiempo. Profe, qué pena, Jesús Ortiz, me tomó asistencia. Sí, Jesús Ortiz. yo te tomé la asistencia, Jesús. Ok, Aquí está. estoy. No hubo tiempo para las preguntas de la parte que hablamos de apalancamiento. Nos vemos la próxima clase, hacemos la continuidad y si tienen alguna pregunta, anótenla y la resolvemos en la próxima clase. Profesor, y la diapositiva la va a mandar grupo. Sí. La diapositiva. Ya mismo te las envío. Ya, ok, profesor. Listo. Ok. Bueno, jóvenes, que Profe, tengan un resto de noche excelente. Bendiciones para todos. Profe, muchísimas gracias, profe. Que tenga buenas noches. Gracias, igualmente. Profe, que descanso, yo bendiciones. Bendiciones.